del compromiso que hicimos en días pasados para hacer todo lo que esté en nuestras manos y defender el petróleo. El día de hoy, con la participación de la compañera Fernanda Campa, hacemos este foro. Hoy tenemos una invitada de lujo, la verdad. Yo les agradezco que nos acompañen. Primero, yo me siento muy honrado que sea mi amiga. Es una mujer excepcional, una montaña, un ejemplo de vida, consecuente, firme, generosa, entregada, comunista, atea. Tiene muchísimas virtudes, pero además es especialista en el tema del petróleo. El tema petrolero no es árido, pero es muy extenso. Tampoco es de acá de expertos. Cualquiera puede entender, haciendo un esfuerzo, como se podría entender la política o la ideología, que requiere esfuerzos para entenderlo. Esfuerzos míos, en este caso, para explicarles, pero yo les pido que a pesar del ambiente y todo, hagan un esfuerzo también para entender y tengamos una especie de diálogo. El petróleo, administrado por la Constitución por Petróleos Mexicanos, o Pemex, es un negociazo. Y Pemex ha sido absolutamente eficiente y eficaz en la extracción, producción, distribución, refinación y petroquímica de toda la corriente, digamos, actual en uso del petróleo. Eso ustedes pueden, si tienen interés, en cualquier fuente ver la producción petrolera mexicana a través de Pemex, la incorporación de reservas, las gasolinas y el dinero que entra. ¿Ustedes creen que las transnacionales maravillosas de hoy quisieran comprar Pemex si fuera un fracaso financiero? Claro que no. El problema es el uso perverso de los regímenes políticos a cargo de los cuales ha estado y sigue estando Pemex, como todo el país. Ese es el problema, pero es un problema muy simple de manejar. Yo les doy unos cuantos datos, pero les quiero dar uno que me recordó hace rato Gerardo. Hace unos poquitos años, o sea, con el pelele de Calderón decía que se tenía que vender parte de Pemex y usar la inversión extranjera, porque Pemex no tenía reservas y estaba prácticamente quebrado. Eso se discutía hace unos años. Resulta que en el 2011, o sea, hace un año, la incorporación de reservas por diferentes vías, o sea, de nuevo petróleo a las arcas de Pemex, es de 1.428 millones de barriles. Pero lo que quiero decirles es que dentro de los 10 más importantes empresas del mundo, Pemex está en tercer lugar. Antes de Shell, antes de Petrobras, que nos ponen a Petrobras por todos lados, antes de la BP, o sea, la británica, y está Toy. O sea, está solamente atrás de dos gigantes, que es la Chevron y la Exxon, que tienen las reservas que tienen, no porque ellos las hayan incorporado, sino porque las compran. No es cierto que se vaya a privatizar Pemex. Esa es una muy desafortunada e ignorante manera de plantear las cosas. Pemex ya está privatizado esencialmente desde los 80s. Desde que Salinas de Gortari decidió el Tratado de Libre Comercio, ahí no está el petróleo, pero antes
la famosa crisis de diciembre. O sea, entra Salinas de Gortari, no lo debemos olvidar y lo debemos contar, con un fraude en 1988. Y para cuando va a salir en el 94, deja la nación vacía. De manera que sale en diciembre, le llaman el error de diciembre, se pelea con el siguiente que es Cedillo, y a Cedillo le estalla la crisis. De manera que Clinton abre le llaman una línea de crédito por 52 mil millones de dólares para que la nación pudiera salir de su crisis de deuda enésima. Y entonces queda Petróleos Mexicanos como garante ante los tribunales internacionales, en este caso de Nueva York, para que en caso de que México no pagara, ellos ya tenían la garantía sobre el petróleo mexicano. Entonces, ese inicio de esta fase final, sobre todo para los jóvenes, porque como nacieron en la crisis, no saben que ha sido un tiempo en que no había crisis, ese inicio, digamos, simbólico, que lo asocia con el gran fraude Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas, es el inicio de la privatización. Estoy hablando de cerca o más de 30 años. Tienen 30 años privatizando a Pemex. Y las primeras medidas fueron las de Miguel de la Madrid, que se le ocurrió una reclasificación de los productos petroquímicos, que todos los que éramos ingenieros decían, pero qué ridículo es eso. Bueno, caímos a los niveles actuales, en que los gringos clasifican el petróleo no por su contenido químico, sino por su contenido de dinero. En eso estamos ahora, es una locura, nos costó la vida entera entenderlo, pero ahí se inició la venta de las primeras petroquímicas, y con las primeras petroquímicas siguieron otros casos, y junto con esto es el Tratado de Libre Comercio, que implica la subordinación primaria y primera ejemplar a modo y de moda. Carlos Salinas de Gortari es el hijito más importante del Consenso de Washington, junto con, no se les olvide, Pedro Aspe y el conjunto de gente del ITAM. Ellos, yo digo que ellos piensan en inglés. No tengo nada en contra de los anglosajones, pero estos, gente serrapuche, que son los que ataron junto con los norteamericanos el primer tratado de libre comercio del mundo. Ojo, México tiene como 50 tratados, es de locos, pero todos son bilaterales y todos son, ahí les van, todos son, Estados Unidos negocia con todos, pero con todos y cada uno por separado. Y México es el garante primero de eso. En lugar de, por ejemplo, con UNASUR, que son varios gobiernos de Sudamérica que tienen un conjunto de riqueza, no, es contigo y yo sí como el gran jefe. Bueno, este tratado sentó las bases de la entrega del país, no solamente del petróleo, del país completo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo un fin de una época. Y entonces, el petróleo, Pemex, por ley, es una ley, son los artículos maravillosos que surgieron de la Revolución Mexicana, con el constitucionalista del 17, digamos, es el garante de administrar los petróleos de la nación, no del gobierno, no del Estado, de la nación. Eso subsiste en el artículo 27 constitucional y en el 28 y en otros. Es de la nación. ¿Qué quiere decir? Que es de los mexicanos. Somos 125 millones de mexicanos. Bueno, el petróleo es nuestro.
Somos 125 millones de mexicanos, el agua es nuestra. Somos 125 millones de mexicanos, la minería es nuestra, debería ser nuestra. Ese asunto de la reforma petrolera va a seguir estos cánones, pero no quiero decirles a todos que ese es el segundo problema, que nos quede a todos claro que hay muchos caminos para privatizar Pemex sin usar la palabra, y esa es la perversión que usan actualmente en el Pacto por México, y bueno, el cómo es el PRD. Yo no quería tratar eso, pero es que ellos quieren modernizar Pemex. ¿Qué significa a estas alturas del partido modernizar? Ustedes no sé si vieron una caricatura maravillosa de Rocha, pues es el caballo de Troya, y está modernizando y adentro están todas las privatizadoras. Bueno, hay que entender eso, hay que estar listo, hay que leer mucho, hay que comprender qué quieren hacer con nosotros. Y si los jóvenes quieren una patria en inglés, para adelante. Nosotros, los viejos, no, porque estamos muy orgullosos de nuestra mexicanidad, a pesar de las canalladas en las que andamos todos. Bueno, la reforma del 2008, Pemex, bueno, no voy a meterme en todo esto. Lo que voy a darles es otro dato que es importante, que también entiendan. Los ingresos de Pemex, todos, no solamente están tasados por esto que decía yo de los ingresos del presupuesto federal. Antiguamente, una de cada 3 carreteras, el presupuesto corría a cargo de los ingresos de Pemex. Una de cada 3 escuelas del país. Pemex ayudó y contribuyó al desarrollo del país en términos de cumplir con la Constitución y las aspiraciones de la expropiación petrolera. Lo hizo bien, pero nomás llegó simbólicamente Carlos Salinas de Gortari y cambiaron las cosas de una manera muy drástica. De repente el barco iba para allá y la población se dio cuenta. En la columna vertebral de nuestra lucha, el petróleo es importante, porque fue una lucha por la libertad y la soberanía nacional, que digan lo que digan, está perdiéndose. Y aunque seamos pocos, tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque es un ingreso importante para la nación y no podemos permitir que se queden con ello las empresas transnacionales. Igual deberíamos hacerlo con el agua, y la minería deberíamos echar para afuera a todas las empresas transnacionales que están tras el oro, ahora que el oro está muy alto, porque el dólar anda zozobreando como todo Estados Unidos, ¿no? Que también tiene un presidente que se ve pelele. Sin embargo, en todo este lío, yo sí se los pongo aquí sinceramente, porque tengo una duda muy grande, es que da lo mismo que sean, o sea, ya se divorció la ideología de la política concreta. No importa que sean gobiernos de izquierda, no importa que sean gobiernos de derecha, no importa que sean gobiernos casi fascistas, no importa que sean que del centro, los resultados son los mismos. Y la penetración de las empresas y la pérdida de la soberanía es la misma. Es así, un signo de la época, y un signo que deberá tener algún día, que deberá pararse. Y en ese sentido, da gusto lo que sucede en Brasil, porque la presidenta no actuó. Ustedes saben que 100 ciudades se han movilizado, cerca de 1 millón de personas, y no ha habido un muerto ni un herido. Aquí, el 1 de diciembre y ahora el 10 de junio, bueno, son pocas gentes movilizadas y son inmediatamente con muchísimo
acritud, que quiere decir que los gobiernos están muy atemorizados y reaccionan con, no sé, una política de contención pésima. En Brasil, Dilma se paró y les dijo, a ver, espérense tantito, yo les hago unas propuestas. Bueno, una propuesta maravillosa. Si no se fijaron, es que todos los ingresos petroleros de Brasil serán destinados a la educación. Aquí deberíamos hacer un planteamiento similar. Pero el último asunto, y ya con eso termino, el inefable Carlos Salinas de Gortari, con una empresa extranjera que se llama la McKinsey, es encargada de hacer las grandes reestructuras de empresas importantes. Reestructuró Pemex. Pemex era una empresa única que tenía todo su flujo completo, funcionaba, y de repente la transforman en un holding, que se llama, porque tampoco tiene traducción, está como todas las palabrejas nuevas, ¿no?, que lo están metiendo. ¿Qué quiere decir un aglomerado, un grupo de empresas? Y separa refinación de producción primaria, que ahora pasó a llamarse exploración y producción, refinación y petroquímica y otras. Entre las otras se sacaron de la manga un asunto que, por favor, tenganlo en la mente. Se llama PMI, Comercio Internacional, y ¿qué más? SABCB. Bueno, la gente no se ha dado cuenta, tiene 30 años ya funcionando PMI, SABCB. Estaba Adrián Layú y ha tenido muchos directores, y este holding porque tiene un montón de empresas, pero vean qué empresas está funcionando. Es el que controla el comercio exterior de Pemex, o sea, los ingresos y las exportaciones y las importaciones. Aquí está el trafique del gas con la Repsol, aquí está el trafique de los crudos para Texas, aquí está el trafique de las gasolinas. Pero resulta que PMI, eso se los voy a leer, porque no sé por qué no aparece, y eso es aparte del artículo 27 y aparte de todo lo demás. Se constituyó el 24 de mayo de 1989. El fraude fue en el 88, ya lo tenían en la manga, como una empresa de participación estatal mayoritaria. Y tiene como propósito ser, lo pueden ver en el doble, el brazo comercial de Pemex en el mercado internacional. Maneja importaciones y exportaciones de crudo y derivados de Pemex. Las empresas originales, porque tienen ahora otras, y cada rato cambian, como de zapatos, porque así es la moda actual, pero se las voy a leer para que vean que todas y cada una corresponden a una época que es el consenso de Washington, que es la globalización, que es la especulación financiera. PMI Services en Holanda, y no tiene oficinas. PMI Holdings también en Holanda y no tiene oficinas. PMI Holdings en las Antillas holandesas y ahora se cambió a España. PMI Comercio Internacional SABCB, que está aquí en México, en la torre de Pemex, 2 o 3 pisos son de PMI. Pemex Capital Inc. está en Delaware, Estados Unidos. Code Insurance Company en las Bermudas. Servicios SABCB en México. Y de estas, destaca la última, pues la autorización fue asignada directamente por Ernesto Zedillo Ponce el 23 de mayo de 1989. O sea, es inconstitucional totalmente, y los dineros de exportaciones e importaciones del comercio internacional de Pemex están privatizados, y si ustedes quieren saber algo, les contestan. Ellos no tienen por qué, porque son privados. No rinden cuentas de su actuación y se
Auditoría Superior de la Federación, en sus informes de fiscalización a las cuentas públicas de los ejercicios del 2003 al 2006, Pemex mismo ha manifestado al Instituto Federal de Acceso a la Información que PMI no es su subsidiaria, aunque funciona en varios pisos de la torre. Más aún, durante la resolución del recurso de revisión interpuesto por Contralínea contra Pemex, este señaló de manera textual lo siguiente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por su origen jurídico, tienen la dualidad de entes públicos y personas privadas, sin ni una cosa ni la otra, y que en este último caso actúan en un plano de igualdad como cualquier particular. Es más, el denominado Grupo PMI hoy funciona con otras iniciales y con otras empresas, todas en reconocidos lugares de especulación financiera. Yo espero que esta denuncia es básica, porque ¿qué es lo que van a privatizar ahora? Bueno, lo que se ve en puerta... El aire. No, los contratos de los grandes estructuras que ya fueron reconocidas en el mar. Y miren, nosotros los geólogos tenemos un término que se llama buzamiento, o sea, ¿para dónde se inclina? Son miles de yacimientos que van de Veracruz a la frontera con Texas. Y están así, ¿no? Hagan de cuenta la Sierra Madre Oriental, pero abajo del agua, llena de miles de yacimientos. Y está inclinada. Cerca de Veracruz tiene un tirante de agua de menos de 100 metros, de manera que la tecnología que se requiere es mínima. Y ya en Texas, 2.500, 3.000 metros de agua. Bueno, en Veracruz, Poza Rica y Tampico hay instalaciones petroleras, porque ahí hay viejos campos petroleros en el mar. En Reynosa no hay nada, pero sí están todas las ductos de Texas y de Luisiana. ¿Qué les quiero decir? Una vez que se descubre el petróleo, ¿para dónde lo llevas? Pues tienes que meter ductos. Pues lo que van a decir es que es en realidad correr la frontera marina, porque se van a llevar todo ese dinero todo ese petróleo para Estados Unidos. Y eso es los grandes descubrimientos que quieren dejar claros en términos de las transnacionales y que no deberíamos entregar. ¿Por qué razón? Porque los otros ya los entregaron, todo lo de tierra, pero estos son los de perdido, etcétera, en la frontera. Eso es lo que van a entregar. Y yo creo que las empresas perforadoras estas, Statoil, etcétera, que quieren meter, requieren son ingresos y se requieren capitales muy grandes para extraer el petróleo en esas condiciones. Quieren probar su tecnología y que Pemex la pague. Y una vez que salga bien, pues ya va para Texas. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vamos a hacer para acá si no hay cómo? Y les digo finalmente, yo soy de las que creo que la producción actual es mucha, porque es una producción no hecha para el desarrollo nacional, sino para la exportación, para las necesidades de Estados Unidos. Y entonces, ¿para qué queremos explotar más? Lo que deberían hacer era bajar la producción, no es necesaria para el desarrollo nacional. Y entonces todas estas aceleraciones, todas estas, se llama extractivismo, de agua, de recursos naturales, incluido el petróleo, es para los negocios de las transnacionales y usar los países como México y nuestros territorios de su propiedad. Trae dinero para acá, tráete el oro para acá, tráete el petróleo para acá, tú no. Y el agua, bueno, pues el agua ahí también te la quito y también la privatizo. De manera que, con esto termino porque es mucho,
Eso es lo que está en este lenguaje perverso neoliberal en cuestión. Y nadie puede ni debe de ninguna manera pensar que modernizar Pemex es sano. Es una palabreja. Toda la modernidad, todo el desarrollo, todo el progreso está reventado. Porque ahora significa que entras, como en el caso de nosotros, como de las necesidades de los globalizadores, para que además te den premios y te sobren el ego, porque es para otros pueblos, es para mantener Europa, es para mantener Estados Unidos, Japón, no para los pueblos como los nuestros. Bueno, pues muchas gracias. Están queriendo recuperar lo que suponen que es de ellos. Y eso hay que defenderlo. Y en todo caso hay que explicárselo a la gente. Si la gente no hace nada, bueno, pues ni modo. Somos de un patriotismo mínimo, pero lo que sí está claro es que tenemos que hacerlo. No importa de voz a voz, de uno a uno, pero tenemos que explicarlo. Yo estoy convencido que ese es el mejor método, porque hablamos de tú a tú, no de superiores contra inferiores, no de los grandes iluminados que le explican a los que no saben, sino de gente que padecemos lo mismo y que hay gente que está vinculada con nosotros mismos y que tiene mayor información y que puede permitirnos explicarle a la gente cuál es la intención de este gobierno entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Por eso es tan importante. Solo aprovecho el viaje de lo que decía Rosendo. Mire, un compañero muy activo, joven muy activo, nos acompañó en los sentones en el Senado y le echó mierda a un policía. Y eso generó que se nos fueran encima, de allá pues sí los teníamos encima. Por ejemplo, el cartelón que trae ahorita Julio, trae muy bien una serie de argumentos, dice que vendan a su puta madre. No censuramos a nadie, pero no descalifiquemos nuestro propio movimiento. La gente no quiere, por un lado hay desesperación, no, ya las armas, no hay otro camino. Hombre, si en lo pacífico levantamos, o sea, es pura desesperación o pura bravuconería. Y luego la gente decimos que debemos tener cierta organización. Alguien va al sepelio, al velorio, no, pues yo quiero tomar. Pues no, compañero, no es lo que quieras, ¿no? Es un movimiento de hombres libres, pero tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que cuidarnos que no nos descalifiquen con una palabra. Dijo una sola picardía Fernanda en su intervención, puros argumentos, duros argumentos. Tenemos argumentos en vez de decir picardías. No nos espantamos, venimos todos, somos hijos de trabajadores, venimos de colonias populares, no sabemos esas y más duras. Pero creo que en este momento tenemos que ganar, que se vaya unificando la gente en torno al movimiento, que se entienda lo que queremos, que sepan que no nos mueve el odio, que no nos mueve la desesperanza, que nos mueve el amor por México, que nos mueve el compromiso con la gente, que nos mueve que queremos transformar a la nación. Entonces les pedimos a todos que nos ayuden en eso, que los mensajes sean para convencer, con argumentos, para llamar, que no se vea nada de desesperación ni desesperanza y no por timoratos. Yo termino diciéndoles, más yo ya me adelanté, les doy las palabras compañeros, pero yo en tribuna nunca dije una majadería, no porque no me las sepa, me las sé todas, no porque no las haya usado, las uso todas, pero yo decía, si así dicen que soy un majadero, les digo una sola majadería y no me la acabo nunca. Entonces, como ya intervine, de una vez les pongo el ejemplo que les iba a poner. Miren, vamos a ver, me dice Fernanda, invitar a Ocampo, es un súper especialista del Grupo Constitución del 17, a ver si viene después que en síntesis. Pero en su libro Ocampo dice, Estados Unidos considera las cuestiones de energía de seguridad nacional y aquí se las entregamos al extranjero. ¿Estados Unidos permitiría la injerencia de México en petróleo? ¿Permitiría la injerencia en energía eléctrica? Nunca. No la permiten ni en la televisión. Televisa no puede entrar a Estados Unidos por las cadenas que no lo permiten. Y aquí quieren entregar el petróleo, la energía eléctrica, entonces el oro, la plata, el agua. Y pone un ejemplo Campo, dice, la energía pues es lo que nosotros llamamos la luz popularmente. Yo no sabía, estoy seguro que la mayoría no lo sabe, que las plantas de energía eléctrica
el combustible que utilizan no es derivado del petróleo, que es lo que nos sobra, sino funcionan con gas natural. Y el gas natural se importa todo. Habrá tamaña estupidez que teniendo nosotros petróleo, importemos gas para que funcionen las termoeléctricas que hacen que sea más cara la luz. Y por eso también no bajan los recibos, en vez de utilizar los combustibles que nosotros tenemos, que sería más barato, más inteligente, más sensato. Bueno, así hay montones de ejemplos de cómo están tomando decisiones contrarias al interés nacional. ¿Y qué es lo que debemos de tener? Debemos hacer que las riquezas sirvan al pueblo, que haya educación, salud, vivienda, alimentación, empleo, mejores condiciones de vida. Y ya lo planteó Rosendo, estamos llamando 1 de septiembre a parar todo para que todo se mueva. Ojalá nos convenzamos de ese enorme poder que tiene el pueblo y que no lo utilizamos. Le doy la palabra al compañero Belino Méndez. Medios de comunicación. Día y noche, un día sí y otro también, van a estar diciendo que la privatización de Pemex es lo mejor para todos los mexicanos, que la modernización, que es una palabra que utiliza Carlos Salinas de Gortari desde el 88, es lo que mejor nos conviene. Bueno, le conviene a los que hoy son supermillonarios y que se hicieron millonarios muy ricos con las reformas de Salinas de Gortari. Hay que resistir ese embate de las televisoras. Hay que tener información para resistir ese avasallamiento de conciencias que se da desde la televisión y desde la radio y desde la prensa. Para terminar, nosotros acostumbramos en todos los eventos cantar el himno nacional, les pedimos ponernos de pie. Mexicanos al grito de guerra, véngase de protestar y defienden su protestan a luchar incansablemente por los valores de la Revolución Mexicana y por la independencia de nuestra patria. Si así fuere, que la nación se los reconozca, de lo contrario, que el pueblo se los demande.